El Consejo de Administración de la Legislatura calificó un pedido de sanción contra la asambleísta Rosa Cerda de Pachacutic por haber señalado durante un evento del movimiento indígena en Napo lo siguiente. No me gusta la corrupción, compañeros, estoy para eso, aunque mi función es fiscalizar y legislar. Pues a ver, compañeros, y no se enojen, si de pronto les toque a mis compañeros de Pachacutic, así sean de Pachacutic, cumpliré mis funciones. Eso me he dicho, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. El asambleísta Eitel Zambrano solicitó que se sancione a la asambleísta Cerda, y aunque la sanción que podría recibir es leve, ha quedado la impresión de que en el CAL no se quería llegar ni siquiera a eso, que la estaban protegiendo. ¿Esto fue así? ¿Hubo espíritu de cuerpo en Pachacutic que, por cierto, controla el CAL? Se lo preguntamos a Eitel Zambrano. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muy buenos días a todos los ecuatorianos. Para sociabilizar un poco cómo era el procedimiento que se debía dar. Existió la falta, se dio la primera motivación, que fue el primer escrito que presenté adjuntando el video, y el CAL lo que solicitó fue una ampliación y mayor argumentación para poder explicar lo que estaba argumentando. Y en ese sentido el CAL hace unos días ha aceptado la queja y se le está dando el procedimiento que corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en estos momentos la compañera Rosa Cerda tiene 72 horas para realizar los descargos pertinentes con su derecho a la defensa, siendo respetuoso del debido proceso. ¿Hay espacio para que la asambleísta Cerda no sea sancionada? Quien debe tomar la decisión en estos momentos es el CAL, que debe darle una respuesta no a este legislador, sino a los 17 millones de ecuatorianos que está a la expectativa de lo que está realizando la Asamblea Nacional. ¿Con ello quedaría zanjado este asunto o cree usted que debería iniciarse además una acción en la Comisión de Ética? Bueno, la problemática que existe para que se active el Comité de Ética es que dentro de las 7 causales no cabe esta falta. Lo que sí se debería estar trabajando es analizando para volver a tipificar nuevos delitos para que el Comité de Ética se active cuando pasan este tipo de sucesos. Y en ese sentido estamos prestos para fortalecer la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque hay que tener algo muy claro, que los 137 legisladores somos sujetos a fiscalización, no solo de los demás compañeros legisladores, también de los ecuatorianos. Y en ese sentido tenemos que recuperar la credibilidad, la confianza de esta institución que debe estar legislando para fortalecer el marco jurídico nacional. Y precisamente, una cosa es clara, de poco ayudan este tipo de declaraciones a una asamblea que viene arrastrando el desprestigio del anterior periodo, donde los problemas legales y éticos fueron casi que la norma. ¿Cómo van a hacerle frente a este prejuicio que existe por parte de la sociedad? La gente escucha Asamblea Nacional y dice, uy, eso vale poco y a veces no vale nada. Bueno, es que tenemos que estar cuidando la institución. Por eso me motivó a poner esta queja, porque lo que no queremos y lo que no debemos estar haciendo es trabajando, dando los primeros pasos para hacer la asamblea del 2-3%, la tercera asamblea nacional, la pasada. Esta nueva asamblea, que estamos un poco más del 80% de legisladores nuevos, estamos con una iniciativa para hacer cosas positivas para el país, para fortalecer el marco jurídico. Y en ese sentido vamos a trabajar para que se den las condiciones para poder fortalecer eso. Y cuando pasen este tipo de faltas, vamos a estar pendientes de lo que está pasando en esta institución para poderlo tratar y que si se deba sancionar, se sancione. El problema es que la ética en nuestro país, en algunas instancias es elástica. Se la estira como un chicle y finalmente se la escupe. Mire usted, por ejemplo, desde hace mucho tiempo hay quienes señalan que quien se desafilia de la organización política con la que llegó a la Asamblea debería perder su curul. ¿Qué opina usted sobre esto? Usted que fue electo con Izquierda Democrática, pero que ahora está con la bancada del Acuerdo Nacional, es decir, con el gobierno. Bueno, esto es un debate que se viene tratando desde hace mucho tiempo, pero en este sentido, en esta cuarta Asamblea Nacional, fue una decisión que tomé
pensando en el país, porque este es el momento del país. No fueron las condiciones idóneas cuando se inició, pero también se pueden ayudar a crear esas condiciones. Por eso tomé esa decisión de estar en la bancada del Encuentro Nacional, que se puede decir que es la bancada de gobierno, aportando y fortaleciendo con los criterios que se pueden dar en las diferentes temáticas que tratamos, para que se generen estas condiciones positivas para generar el desarrollo que necesitamos, para salir de las diferentes crisis que tenemos, tanto de salud, de seguridad, de educación, de trabajo, de economía. Y en ese sentido también tenemos que pensar en este momento en el país, que eso es lo que debemos estar haciendo absolutamente todos los legisladores, las diferentes fuerzas políticas, porque esto no se trata de colores, no se trata de números, esto se trata del Ecuador. Y si se quedaba en Izquierda Democrática, ¿no iba a poder trabajar por el país? Sí, lo podría haber hecho, pero fue una decisión que se tomó en su momento, que desde el inicio de que comenzó esta legislatura, y estamos trabajando para que esto se dé, para fortalecer las condiciones, para que los puentes que se tienen dentro del legislativo se mantengan, se sostengan, para que se lleguen a los consensos que se requiere dentro del legislativo. Algo que no quedó claro, porque no lo expuso en su carta de desafiliación de Izquierda Democrática, es ¿por qué se fue? Y ya que nos acompaña, cuéntele al electorado también por qué se fue hacia el oficialismo. Y se lo pregunto, Eitel, tomando en cuenta que usted era el segundo candidato nacional a la Asamblea. Usted no estaba en el montón, era el segundo. Bueno, Lenin, algo que pocas personas saben es que nunca estuve afiliado a la Izquierda Democrática, siempre he estado como independiente en toda mi vida política, y lo que se realizó fue un cambio de bancada que lo permite la misma ley orgánica de la función legislativa, que es parte de los derechos que tenemos los legisladores dentro del legislativo. Pero era su segunda participación con Izquierda Democrática. Usted ya había intentado llegar a la alcaldía de Chone con la lista 12. Efectivamente, pero fue una decisión que se tomó al inicio del legislativo pensando en el Ecuador. Y para fortalecer este proyecto político del gobierno del encuentro, estamos trabajando desde el legislativo para que esas condiciones sean fuertes, sólidas, para recuperar la credibilidad, la confianza de la Asamblea Nacional. Sigamos hablando de ética. ¿Es ético que el gobierno, que llegó con 12 legisladores, hoy sume 25, muchos de ellos que al igual que usted se desafiliaron de las organizaciones políticas que los auspiciaron? Y una cosa más, Eitel, entenderá que con los prejuicios que tiene la ciudadanía hacia la Asamblea Nacional, muchos piensan que quienes se fueron hacia la orilla gobiernista lo hicieron a cambio de algo. Pero bueno, eso es gracias a los malos ejemplos que nos dejaron los legisladores del pasado, los malos, que ustedes conocen qué es lo que pasó en la Asamblea del 2-3%, los repartos y ese tipo de cosas. Y acá son las condiciones totalmente diferentes. Los demás compañeros que ingresaron a esta Asamblea Nacional, una gran parte entraron por movimientos provinciales y en alianza. Y en ese sentido estamos trabajando para que las condiciones se fortalezcan. Pero son los ejemplos que dejaron los malos legisladores para que tengamos la gran mayoría de ecuatorianos esa percepción. Pero también habemos en este momento legisladores que tienen la predisposición de hacer las cosas bien y que quieren trabajar con transparencia, respetando absolutamente toda la normativa legal vigente para que estas condiciones mejoren. ¿Y a cambio de nada? A cambio de nada, porque hay que pensar en el Ecuador, porque hay que pensar que debe haber algo a cambio. Ese es el problema que ha generado que esa percepción sea fuerte dentro de los ecuatorianos. Pero tenemos que pensar en el país. A propósito de estos conflictos éticos, hay por allí algunas voces también que dicen que podría generarse un conflicto de intereses. Por ejemplo, si la esposa de un legislador es ministra de Estado, o si el esposo de una legisladora es un alto funcionario de la función ejecutiva. ¿Usted considera que este conflicto de intereses, este eventual conflicto de intereses, podría efectivamente generarse en algún momento? Mientras todas las actividades, acciones que estén tomando los diferentes funcionarios públicos que sean en beneficio del Ecuador y no se crucen ninguna línea de abuso que tenga que ver con el tema de corrupción que tanto daño nos ha hecho, tenemos que seguir adelante dando las condiciones. En ese sentido existe un comité de ética también que lo puede estar tratando dentro de cada una de las bancadas de los partidos o movimientos políticos que existen para que se traten este tipo de situaciones que usted indica. Lo que pasa es que en el comité de ética
las causales para fiscalizar la actuación de un legislador son muy parecidas al Código Penal. Se habla de tráfico de influencias o del cometimiento de delitos. Pero la conducta ética no necesariamente está enmarcada dentro de estas contravenciones o dentro del cometimiento de delitos propiamente dicho. En ocasiones se trata de situaciones mucho más sutiles y eso no lo contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero las organizaciones políticas dentro de sus estatutos y de los partidos políticos también pueden generar un aspecto positivo para que esto se esté normando, porque no todo tiene que ser tratado primeramente en el Pleno, en el CALO, en el Comité de Ética. También las organizaciones políticas y los partidos políticos deben tratarlos dentro del seno y que ellos también ayuden a hacer una autodepuración cuando saltan estos temas, este tipo de faltas, para que no se vuelvan a cometer y que se dé un ejemplo positivo para el país. Usted que tiene en política algún tiempo, cuéntenos, ¿por qué no lo hacen las organizaciones? Porque dice, deberían, sí, claro que deberían, pero al final del día es algo que no se realiza, es algo que no se ejecuta. ¿Por qué? Bueno, en este momento le indico, somos nuevos legisladores que estamos dentro de estas diferentes bancadas, estas 5 bancadas, que generan un dinamismo dentro de esta asamblea muy interesante, dependiendo de los temas que estemos tratando, pero estamos con un análisis crítico dentro de la bancada, justamente para que esto no se repita. Lo que pasó acá en el Ecuador fue algo negativo para la imagen, no solo del país, también del legislativo, y no lo podemos volver a repetir. En esta misma línea de la ética, ¿cuáles son las razones por las que no se logra construir una mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Es la ausencia de prebendas lo que genera que el gobierno hasta ahora no tenga un respaldo sólido que lo aliente a presentar proyectos de ley? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las diferentes tendencias políticas e ideologías que están dentro de estas 5 bancadas tienen diferentes puntos de vista de qué es lo que se debe hacer dentro del legislativo. Entonces se mantienen las conversaciones para que exista un hito inicial, para mantener un consenso y en ese sentido continuar la evolución del tema legislativo, de la normativa legal vigente, para que se fortalezca. Acá no estamos hablando de prebendas, acá estamos hablando de que se debe pensar en el país. Eitel Zambrano, asambleísta independiente, adherido a la bancada del Acuerdo Nacional. Gracias por acompañarnos, Eitel, hoy aquí. Muchas gracias, Lenín. Un saludo a todos los ecuatorianos. Un buen día.